Debo orar con humildad y arrepentimiento. O sea, una persona que no sabe presentarse delante de Dios con un corazón humilde, esa persona no va a ser escuchada en el reino. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a cada una de las personas que están en sintonía a través de las redes sociales. Vamos a la Biblia, a Marcos capítulo 1, versículo 35 hasta el 37. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí desayunaba. ¿Ah? ¿Qué hacía Jesús? En un lugar desierto. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Vamos a orar. Padre amado, Señor Jesús, le pido que ni mis palabras ni mi predicación sean persuasivas ni de humana sabiduría. Que sea su Espíritu Santo edificando a la iglesia. Para que la fe de mis hermanos no esté fundamentada, establecida en la sabiduría de los hombres, sino en la manifestación del poder de su Santo Espíritu. Se lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia dice: pueden sentarse. Vamos a hablar hoy de un tema, como todo en la Biblia, muy interesante. Vamos a hablar del tiempo de la oración. El tiempo de la oración. Hay una canción de Estanislao Marino que dice, ¿cómo es que dice la canción, Junior? La que dice: haciendo aquello allí, haciendo aquello allá, y sin darme cuenta me paso el día entero sin orar. Y sin darme cuenta, poco a poco me voy alejando de ti. Por ahí que va, ¿verdad? Me voy alejando de ti, mi Señor. La oración es muy importante en la vida cristiana. Un cristiano que quiere vivir una vida victoriosa tiene que entender que la vida cristiana tiene que tener un equilibrio. Y si queremos ser victoriosos, tenemos que entender que debemos mantener la oración, el congregarnos, la lectura de la Biblia o el estudio de la palabra, la coinonía con los santos. Tenemos que mantener todo eso como parte del culto a Dios que le ofrecemos en nuestro día a día. Entonces, si nosotros no le prestamos atención al tema de la oración, al tiempo de la oración, no vamos a poder avanzar en muchas áreas. Ojo, la oración no manipula a Dios, como hay personas que enseñan: métete en oración para que Dios haga esto o aquello. Preste atención. Es verdad que la oración provoca el favor divino, pero la oración no se hace para manipular a Dios. La oración se hace para rendirnos más delante de Dios y conocer cuál es la perfecta voluntad que Dios tiene para nosotros. Entonces, la oración no es para manipular el favor divino. La oración no es para manipular a Dios. La oración es para nosotros tener una vida rendida a los pies de Cristo y poder escuchar con facilidad la voz de Dios. Entonces, ¿para qué es la oración? La oración es lo más importante en la vida del creyente. Repita conmigo: la oración es lo más importante en la vida del creyente, ya que mantiene al creyente con los sentidos espirituales activos para discernir la palabra y la voluntad de Dios. Un cristiano que carece de oración será un blanco fácil para el reino de las tinieblas. Satanás sabe cuando un creyente está descuidado, cuando no está buscando del Señor, y busca todos los medios para desenfocarlo de su propósito. En el Antiguo Testamento encontramos un relato de un hombre de Dios llamado David, que tenía que salir a la guerra en el tiempo que se hacían las guerras, valga la redundancia,
él tenía que salir a la batalla y él decidió quedarse. Ustedes podrán decir, pastor, esto no se relaciona con oración. Bueno, si usted lo ve desde el punto de vista que se lo voy a presentar, sí se relaciona. Porque él tenía que ir a la guerra y lo que hizo fue que se quedó sentado en casa. Y el quedarse sentado en casa, pues lo llevó a la tentación que ya todos conocen. Entonces, cuando yo sé que tengo que hacer algo como creyente, que me va a ayudar en mi superación espiritual, que me va a ayudar en mi avance espiritual, y no lo estoy haciendo, es cuestión de tiempo para que esto traiga problemas sobre mi vida. Lo primero que un creyente va a recibir cuando tiene una vida de oración es dominio propio. No vamos a ser personas ambivalentes, dependientes de un estado de ánimo, sino dependientes de la voluntad de Dios, porque estamos conectados a la oración. ¿Me siguen? ¿Estamos aquí? Entonces la oración es muy importante para la guerra espiritual. ¿Cuántos saben que estamos en un conflicto permanente hasta que nosotros vayamos a la presencia del Señor o el Señor venga por nosotros? Jesús, nuestro Señor y Salvador, dijo en Mateo capítulo 17, versículo 21, este género no sale sino con ayuno y oración. Jesús le está diciendo a sus discípulos cuando trataban de echar fuera a un demonio, le está diciendo, si no hay oración, si no hay ayuno, este tipo de demonio que ata a esta persona no se va del cuerpo si no le añades una vida disciplinada, una vida rendida a las disciplinas espirituales. Y lastimosamente, muchas personas quieren ver grandes resultados, pero no invierten tiempo en disciplinarse espiritualmente. Y ahí es donde viene el problema de que no vemos frutos permanentes. No se trata de llegar, se trata es de permanecer una vez que llegamos a aquello que nos hemos propuesto. Cuando usted ve personas que su vida es un sube y baja emocionalmente, es porque ahí no hay una vida sometida a la oración. Entonces, cuando mi vida está sometida a la oración, van a venir días difíciles, días complejos, días donde hasta puedo dudar por un momento en mi fe en Cristo Jesús, pero cuando tengo una vida de oración estable, puedo decir, como dijo Job en un momento de su vida, yo sé que mi Redentor vive y aunque yo muera, del polvo Él me levantará. O sea que la oración es lo que me va a dar el equilibrio espiritual para mantenerme firme cuando todo a mi alrededor me hace pensar que todo lo que Dios ha prometido no se está cumpliendo, no lo estoy viendo, está tardando la señal, está tardando la visión, está tardando la promesa. Pero cuando hay oración, aunque vengan esos días de desesperación, la oración nos da claridad, la oración nos da paz. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Vamos a vivir días difíciles. Yo no sé si usted sabe que el mundo se está acercando, y de esto voy a hablar más adelante, una serie de Apocalipsis que vamos a iniciar. Por eso tengo ese cuadro ahí de Apocalipsis. El mundo se está preparando para entrar a un tiempo muy difícil. Y los cristianos van a ser probados. Y ahí es que se va a determinar realmente quién tenía la fe fundamentada correctamente en Cristo Jesús y quién estaba en la iglesia practicando una religión, pero no había realmente una convicción en su espíritu. Repita conmigo, religión y vida cristiana son dos cosas muy diferentes. La Biblia muestra requisitos generales que Dios demanda para que la oración sea escuchada. Repita conmigo, Dios quiere oír a todo cristiano. Pero tenemos que conocer cuáles son estos requisitos generales que se muestran en la Biblia para que la oración sea escuchada. El primer requisito es que toda persona que quiere ser escuchada en el reino debe orar al Señor con un espíritu perdonador. Repita conmigo, un espíritu perdonador. El que no sabe perdonar no está listo para recibir el perdón de Dios. Eso de que yo perdono pero no olvido, eso es lo más ridículo que una persona puede decir, porque la palabra perdón en esencia lo que significa es dejar ir a una persona libre, perdonar una deuda, olvidar esa afrenta, olvidar
ese daño que me hizo la persona. Eso es perdonar. Entonces yo no puedo decir, yo perdono, pero no olvido, porque entonces lo que estoy es justificando el hecho de que voy a mantener esa persona dentro de mi corazón, porque digo perdoné, pero en mi corazón realmente esa persona todavía sigue tomando parte de mis emociones para mantenerla atrapada, amarrada a esa mala experiencia que viví con esa persona. Y cuando yo ore, mi oración no va a ser escuchada, porque yo necesito tener un espíritu perdonador. Esto lo dice Mateo capítulo 6, versículo 14. Dice, pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea que yo no puedo ir delante de Dios a orar teniendo algo en contra de mi hermano, en contra de mi hermana. Y todos ustedes saben que en toda relación humana hay situaciones donde un día estamos muy bien, pero mañana quizás se dan situaciones en las que hay ciertos conflictos. Y yo como cristiano tengo que aprender a separar mis emociones de las disciplinas espirituales. ¿Y cómo yo hago esto? Haciendo lo que dice el Señor Jesús. Dejando ir todo aquello que me ofende por un momento, me puede hacer sentir mal, por un momento me puede molestar, pero yo tengo que aprender a depositar eso en las manos del Señor. Por un momento me puedo molestar, por un momento me puede llevar eso a hacer una molestia notoria, pero yo tengo que aprender a dejar ir esas cosas. Porque esas cosas negativas, el guardar esas ofensas, a la hora de hacer oración al Señor, va a haber un techo de bronce sobre mí que no va a permitir que la oración pueda salir. Y por eso hay muchos creyentes que pueden orar muchas horas y no afectar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están orando, guardando algo contra alguien en su corazón. Repita conmigo, requisitos generales que Dios demanda para escuchar la oración. Lo segundo es sencillez. Repita conmigo, sencillez. Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el 6 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Usted sabe que en el tiempo bíblico, en el tiempo del Nuevo Testamento, los fariseos, ellos cuando iban a orar, buscaban la esquina de la sinagoga y se iban allá a aquella esquina a orar en voz alta porque se hacía un fuerte eco, para que todo el mundo escuchase cómo ellos hacían oraciones muy espirituales y dedicadas al Señor. Pero realmente eso era una conducta religiosa para hacerle pensar a otros de que ellos eran espirituales. Repita conmigo, una persona espiritual no le está mostrando a otro ni le está diciendo a otro cuánto ora. La oración es algo personal. La oración es algo entre Dios y el individuo. El que está por ahí hablando que yo oro tanta hora, que esto y lo otro, es una persona inmadura. La relación con Dios es una relación íntima entre Dios y el individuo. Eso no se habla. Entonces, muchas personas que hacen alarde de cuánto ellos oran, aquí en este texto dice que eso es hipocresía. Porque a veces lo que más dicen que oran, realmente delante de Dios son los menos escuchados. Y los que menos hablan de su vida íntima con Dios, probablemente sean personas que anden con los cielos abiertos. Repita conmigo, por sus frutos lo conoceréis, no por sus palabrerías. Así que estamos viendo requisitos generales que Dios demanda para que la oración sea escuchada. Antes de pasar al texto que quiero estudiar con ustedes en esta mañana. ¿Cuántos están aquí? Repita conmigo, debo orar con humildad y arrepentimiento. Vamos, aquí hay más gente. Debo orar
con humildad y arrepentimiento. O sea, una persona que no sabe presentarse delante de Dios con un corazón humilde, esa persona no va a ser escuchada en el reino. Mire, dos individuos que se presentan delante de Dios para hacer oración. Uno salió justificado y el otro ni se le escuchó lo que le pedía al Señor. Esto lo dice Lucas capítulo 18, versículo 10 hasta el 14. La Biblia dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano impío. Esto lo añadí yo, que está ahí orando. El versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El hombre pensaba que con esa oración en voz alta era justificado delante del Señor. Y luego en su oración comete el grave error de señalar a alguien sin saber cómo Dios miraba a esta persona. El versículo 13 dice: mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo pensaba que tenía los cielos abiertos porque no pecaba según él, porque le daba a Dios el diezmo de todo lo que ganaba, porque no practicaba injusticia. Y él pensaba que por eso él delante de Dios tenía el cielo abierto, cuando realmente delante del Señor él tenía los cielos cerrados. ¿Por qué? Porque Dios resiste toda falta de humildad y de arrepentimiento. La persona que no sabe mostrarse humildemente delante de Dios en su tiempo de oración no puede ser escuchado en el cielo. Un humilde va reconociendo delante de Dios cuáles son sus carencias, cuáles son las áreas oscuras que tiene en su vida con las que tiene que trabajar. Los orgullosos, ellos no reconocen áreas oscuras, porque los orgullosos son perfectos. Y esa gente perfecta son la gente que viven con mayor tinieblas en su vida. Porque esas personas, para ellos, delante de Dios, ellos están 100% calificados para cualquier cosa. Hasta hacen alarde de las cosas que ellos poseen, de su conocimiento, de su preparación, de su formación. Pero realmente cuando se va a hacer un acercamiento a Dios, lo que Dios ve de la persona es el corazón. Después todo lo demás lo añadirá el Señor. Pero lo esencial es que el corazón esté dispuesto a escuchar lo que Dios está hablando. Que el corazón esté dispuesto a atender la voz de Dios. ¿Qué otro requisito Dios pide como requisito general a la hora de que un creyente se presente en oración? Dios requiere que haya unidad entre los creyentes para que la oración sea escuchada. Esto lo dice Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Versículo 19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Repita conmigo: el Señor requiere que los hijos de Dios vivan en un constante acuerdo. O sea, si nosotros como creyentes no andamos de acuerdo, no vamos a poder llegar muy lejos en las cosas que nosotros propongamos hacer para el Señor. Oiga lo que dice el versículo 20. El versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Para qué nos congregamos nosotros?
¿Para qué nos congregamos? Para buscar la unidad en Cristo Jesús y para orar a favor del que se pierde y para aprender más de la palabra del Señor. Si nosotros como creyentes no estamos en un mismo espíritu, pues lo que va a suceder es la división, porque así es que Satanás opera. Satanás es el padre de toda división, Satanás es el padre de todo conflicto. Pero cuando nosotros estamos unidos como creyentes y orando como en un mismo espíritu, como un solo hombre, todo lo que nos propongamos para Dios lo vamos a ver. Y por eso es que necesitamos asistir a los servicios de oración que se hacen en la iglesia local. Aquí se hace servicio de oración el lunes, se hace servicio de oración el sábado. Necesitamos venir a buscar del Señor. Si nosotros no estamos en coinonía los unos con los otros, no vamos a llegar muy lejos. Y la oración debe hacerse en un mismo espíritu. Repita conmigo, espíritu de unidad. Es muy importante que los hijos de Dios estén en un mismo sentir. La Biblia nos enseña que debemos orar con perseverancia, creyendo que lo que Dios ha dicho Él lo hará. Esto está en Lucas capítulo 18, versículo 1 hasta el 8. La Biblia enseña que tenemos que orar con intensidad. O sea, la oración no es solamente orar mientras estoy en mis días de desierto, en mi día de prueba. Cuando las cosas empiezan a salir bien, suelto la oración. No, la oración es algo de todos los días. La oración es algo de todos los días. Y si nosotros no tenemos una vida de oración, nos va a pasar lo que les pasa mucho en la iglesia, que se están durmiendo mientras el pastor predica. Ah, que estoy cansado, pero ese cansancio no te ataca en el trabajo. Entonces debes pensar que no es un cansancio normal el que te viene a la hora de la predicación. Que son espíritus que te están molestando para que no escuche la palabra, porque Él sabe el poder que tiene cuando tú accionas lo que la palabra enseña. Por eso es que usted ve creyentes que en medio de un servicio están desconectados. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen una vida de oración intensa. Estamos en una guerra espiritual y la oración debe ser todos los días. ¿Usted come todos los días? ¿Y cuántas veces al día come? Entonces, ¿por qué la comida espiritual no le prestamos atención? Y pasamos hambre con nuestra comida espiritual, dejando de llenarnos, de alimentarnos espiritualmente para poder crecer. Esto lo dice Mateo capítulo 7, versículo 7 hasta el 11. Nosotros debemos orar con expectativa confiada de que Dios va a hacer lo que Él promete. Marcos 11:24. La Biblia enseña que nosotros debemos orar sin muchas palabrerías. Hay gente que habla tanto en la oración que no escucha a Dios. Usted tiene que aprender a orar, a ser puntual, que es lo que le quiere decir a su Padre. Y estar presente delante de Él, ahí en esa comunión, abriendo su corazón, adorando su nombre, porque la oración incluye adoración, incluye alabanza. Y orando y buscando del Señor, llega un momento donde usted debe hacer una pausa y escucharlo a Él, porque Él habla al Espíritu. Y escucharlo a través de su palabra, meditar en la Biblia, en textos bíblicos, qué Dios me está diciendo, qué Dios me está enseñando a través de estos textos que estoy estudiando. La Biblia enseña que debemos orar incesantemente. Debemos orar sin cesar. Lo dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Si usted quiere ver resultados en su vida, usted tiene que ser un creyente dedicado a la oración constantemente. ¿Por qué? Porque cuando no está dedicado a la oración, va a ser una persona que con facilidad desiste en el camino. Que con facilidad suelta la toalla, que con facilidad desmaya. Y la Biblia dice que el Señor ha llamado a personas que son valientes para que echen mano del reino. El Señor no ha llamado a personas que se conforman y que se quieren quedar ahí hasta donde han llegado.
Señor llamó a personas que dicen, en Dios hay mucho más, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir yendo por más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y que logremos entender que la oración, siempre Satanás va a buscar obstáculos para que usted no la pueda hacer. Siempre Satanás va a buscar situaciones que le desenfoquen de la vida de oración, porque él sabe que la vida del creyente se fortalece en la oración. Vamos a los textos que leímos de base, que fue, los textos lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 35 hasta el 37. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjese que Jesús, nuestro Señor y Salvador, tenía la oración como un estilo de vida diaria. Él no oraba cuando estaba en dificultad. Él no oraba cuando se enteraba de que tenía una situación grave. Él oraba todos los días. Él sacaba un tiempo, un espacio de oración. Y la Biblia dice que él se levantaba muy de mañana, aún estando oscuro, y se iba a un lugar desierto. Aquí vemos dos cosas muy importantes. Primero, tenía disciplina en la vida de oración. Porque aquí dice el texto que muy de mañana se levantaba, aún estando oscuro, muy oscuro. Él todos los días, no importa que fuera un día donde había tormenta de nieve, un día que fuera el 4 de julio, un día que fuera el cumpleaños de un familiar, un día de fiesta, él no tenía que ver para nada con ninguna actividad sin primero hacer lo que le correspondía para mantenerse en una vida victoriosa, que era darle a Dios lo primero, levantarse muy de mañana a buscar la presencia del Señor. Repita conmigo, disciplina vence a talento. Usted puede tener todo el talento del mundo, si no tiene disciplina no va para ningún lado. Entonces lo primero que podemos ver en este versículo 35 es que nuestro Señor Jesús era un hombre disciplinado. Todas las mañanas se levantaba a orar. Y lo segundo que vemos en el texto es que se iba a un lugar desierto. ¿A dónde se iba el Señor? Ahora no empiece usted a sacar conclusiones de que bueno, pues me voy a tener que ir al campo, me voy a tener que ir a la montaña, como hay predicadores que los respeto y que enseñan como que si te vas a un monte allá puedes encontrar más de Dios. Mire, el lugar desierto es aquel lugar donde usted tiene paz en su casa, donde usted tiene calma, donde nadie le molesta. Puede ser un closet, puede ser una habitación donde está solas, puede ser en el parque cerca de su casa, puede ser cualquier lugar, no tiene que ser precisamente, como algunos dicen, debe ser un monte o una montaña. El monte para mí puede ser mi oficina, el monte para mí puede ser una habitación de mi casa, un lugar donde nadie me va a ir a tocar la puerta mientras estoy ahí con el Señor. Entonces es importante entender que la oración debe ser constante y que se debe buscar un lugar donde nadie te interrumpa en ese tiempo de oración. Por eso él se escondía de sus discípulos, se escondía de la gente, se le desaparecía. ¿Por qué? Porque cada vez que usted se propone hacer oración, de repente empieza el teléfono a sonar. De repente una persona que hacía tiempo que no aparecía, apareció y ahora quiere hablar en ese momento precisamente donde yo quiero pasar un tiempo con el Señor. De repente ahora me dio el deseo de ver un video, me dio el deseo de entrar a una red social a la hora de la oración. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una guerra espiritual. Y Satanás sabe que el tiempo de la oración es lo que empodera al creyente para que tenga victoria. Si el creyente no respeta ese tiempo de oración, no podrá tener resultados en su vida.
Oiga lo que dice el versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. O sea que en el tiempo de oración lo andaban buscando. En el tiempo que usted quiere ejercitarse para el Señor espiritualmente hablando, quiere buscar de Dios, es que se presentan cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando está orando se le entra una ansiedad por ir a limpiar el patio. Cuando está orando se le entra una ansiedad por salir temprano para el trabajo. Cuando está orando se le entra una ansiedad por llamar a Pedro Livio Cedeño. Cuando está orando se le entra una ansiedad de querer ver un programa que empezó a ver ayer y que no terminó y que lo quiero ver ahora. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. A Satanás no le conviene que usted ore, porque cada vez que usted ora, usted se fortalece. Y un creyente fortalecido reprende el poder de las tinieblas de su casa y de los suyos. ¿Aló? Pero lastimosamente, muchos carecemos de la vida de oración. Y lo manifestamos en la iglesia donde nos congregamos. Ese sueño no es normal. Ese sueño no es natural. No crea que es cansancio físico. No, eso es batalla de demonios. Atacándole para que usted no escuche la palabra de Dios. Porque Satanás sabe lo que Jesús dice en relación al poder que tiene la palabra de Dios. Jesús dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. La palabra de Dios abre el entendimiento espiritual en la vida del ser humano. La palabra de Dios le da dirección al ser humano. La palabra de Dios despierta lo de Dios en nosotros. Y cuando no hay oración, Satanás es capaz de en medio de un culto, en medio de una reunión cristiana, ponernos a dormir. Y después salir diciendo el culto estaba aburrido. No. Es que cuando nosotros no estamos ejercitándonos en las cosas del reino, no vamos a poder ver cuando Dios está manifestando o cuando Él está hablando. Porque el pentecostal es muy sensacionalista y piensa que Dios se mueve cuando hay grito y salto. Pero Dios se mueve desde el primer momento que empieza a hablar se empieza a hablar de su palabra, del primer momento que empieza el servicio, del primer momento que empieza la alabanza. Dios se está moviendo. El punto es que si yo estoy desconectado de Él, no lo voy a percibir. Y por eso es que la gente entiende que por el sensacionalismo, por el yo sentí, por el yo dancé, yo corrí, piensan que hay avivamiento en eso. Y el avivamiento se manifiesta en el fruto personal de la persona. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Una persona que está pegada a Jesús y que tiene una relación íntima con Jesús, es una persona que está dando fruto constantemente. Es un creyente que está creciendo constantemente. Es un creyente que está floreciendo en todo lo que hace. Independientemente tenga prueba, independientemente tenga ataque, independientemente se sienta desanimado, todo lo que hace, dice la Biblia, en la vida del justo prosperará. Y un justo es una persona sometido a Dios voluntariamente. Una persona que vive para Dios, que ha entregado su voluntad al Señor. Y mi pregunta para los que nos ven y los que están aquí presentes: ¿qué tiempo le dedicas a tu oración secreta con Jesús? ¿Qué tiempo pasas a solas con Jesús? ¿O te sucede lo que dice el texto al final? Y lo buscó Simón y los que con él estaban. ¿Te pasa que a la hora de hacer oración te empieza a sonar el teléfono, te empiezan a buscar? De repente llegó fulano, llegó aquel, llegó el otro. De repente quiero salir al patio a recoger las hojas, quiero salir a hacer esto, quiero salir a aquello. Eso es guerra espiritual. Lo que pasa es que Hollywood nos ha vendido la idea de que guerra espiritual es ver demonios 24/7. Guerra espiritual son todas esas cosas que hace el mundo de la tiniebla para que te desenfoque del reino de Dios y su justicia. Entonces, si queremos crecer y avanzar, tenemos que tomar en consideración que cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos ven, necesitamos ejercitarnos diariamente en la oración. No cuando me acuerdo, no cuando las cosas me van mal, no cuando, iba a decir cuando la suegra viene a visitarme, pero
no lo tomen personal y es un chiste, ¿verdad? Pero debemos orar constantemente si queremos tener victoria. La oración es la vida del cristiano. El cristiano que no ora, el cristiano que no vive una vida devocional, es una persona que no verá frutos. Así que oramos, Señor, por los que están en línea, por los que nos ven a través de esta cámara, Señor. Que usted los bendiga y que ponga en ellos el deseo de orar constantemente, el deseo de buscar a Jesús constantemente en su vida. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia dice...